Voces del Misterio Express. Y en Voces del Misterio Futuro, con nuestros colaboradores virtuales de inteligencia artificial, Victoria e Isaías, hoy vamos a hablar de los fraudes paranormales, de la ingeniería en los fraudes esotéricos, con un guión realizado por mi persona que espero que les sea grato e instructivo. Os dejo con este particular programa de Voces del Misterio Futuro en el que hablamos de estafas esotéricas. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. Doctor Matheson, no sabe cuánto me alegra tenerles aquí. Ajá. Ella es la doctora Matheson. Él es el doctor Buckley. Oh, lo siento. Encantado. Hay dos grupos de dotados con un don especial. Los que realmente creen tener algún poder. Y los que creen que no podemos detectar sus trucos. No, Leo. Corrige la posición, a la derecha. Richard Vargas. Me dirijo a Richard Vargas en el nombre de Dios. Ambos se equivocan. ¿Llevas mucho tiempo trabajando con Matheson? ¿También eres psicólogo o mago? En realidad soy físico. ¿Y por qué te dedicas a esto? ¿A qué? A investigar fraudes paranormales. Simon Silver, tal vez el psíquico más célebre de todos los tiempos, nos visitará en menos de 3 semanas, desatando una masiva venta de entradas. ¿Es que ya nadie supone un desafío? Silver es un desafío. Ya han investigado a Silver. Hace 30 años. Deberíamos investigarle ahora. Olvídate de Silver, Tom. Hay cosas que es mejor no saber. Es peligroso, Tom. Aléjate de él. Solo hay una forma de acceder a la verdad. No tienes ni idea de dónde te estás metiendo. ¿Qué está ocurriendo? ¿Me estás desafiando? ¿Estás poniendo en duda mi poder? ¡Silver! Bueno, imaginemos por un momento entrar a Internet una noche cualquiera, simplemente buscando un poco de consuelo, quizá por una ruptura amorosa devastadora o, bueno, por una racha de despidos que ha dejado la cuenta bancaria temblando. Claro, en un momento de máxima vulnerabilidad. Exacto. Y de repente, fíjate, 6 meses después, resulta que esa situación ha mutado en una auténtica pesadilla. Totalmente. O sea, la cuenta no solo está a cero, sino que hay préstamos pendientes, un terror cerval a salir a la calle y, para rematar, un chantajista anónimo que amenaza con enviar fotografías íntimas o confesiones privadas al buzón de correo del jefe y de toda la familia. Es que suena al guión de un thriller psicológico de Hollywood, pero la realidad es que este es el modelo de negocio diario de una industria digital multimillonaria que además opera a la vista de todos. Es increíble. Y precisamente por eso, nuestra misión en este análisis a fondo de hoy es abrir el capó de esa maquinaria, ¿no? Vamos a desgranar toda esa sofisticada ingeniería psicológica que se esconde detrás del negocio del engaño esotérico en Internet.
Eso es. Y creo que tenemos una base estupenda para hacerlo, porque nos vamos a apoyar en una investigación exhaustiva, un artículo muy revelador del periodista José Manuel García Bautista que se publicó en Voces del Misterio. Un artículo fabuloso, por cierto. Pero antes de arrancar, quiero dejar algo meridianadamente claro desde este primer segundo para quienes nos escuchan. Ajá. El objetivo de este programa hoy no es, para nada, debatir sobre la existencia o la inexistencia de los fenómenos paranormales, de la intuición o de la espiritualidad. Ese es otro debate completamente distinto. Claro, no entramos ahí. Exacto. Lo que vamos a diseccionar aquí es un esquema de fraude muy terrenal, súper estructurado y, bueno, letalmente efectivo. Y es vital entender que el terreno de juego actual no tiene absolutamente nada que ver con ese estereotipo clásico de la bola de cristal, la señora mayor y el incienso en una trastienda. Ya, el típico chamán de barrio. Eso es. Eso ya pasó a la historia. O sea, hoy en día, las redes sociales han convertido este fraude tradicional en una industria digital masiva. Estos estafadores operan, desde oficinas improvisadas con múltiples monitores, cruzando bases de datos, buscando perfiles específicos. O sea, que no lanzan sus redes al azar para ver quién cae. ¿Qué va? Capitalizan el abismo emocional. Buscan activamente a personas que atraviesan momentos de vulnerabilidad extrema, rupturas, problemas de salud graves, apuros económicos. Claro. Porque saben perfectamente que es en ese estado de fragilidad, cuando el dolor o la desesperación nublan un poco la lógica, cuando la promesa de una solución rápida y mágica, pues burla las defensas racionales más robustas de cualquiera. Y ese es un punto de partida fascinante, porque si uno analiza las tácticas de estos estafadores desde fuera, no sé, con un café en la mano y la cabeza fría, pues a veces parecen burdas, casi ridículas, ¿verdad? Sí, desde fuera parece muy evidente. Y entonces surge la gran pregunta que va a guiar todo nuestro análisis hoy. Si la trampa parece tan evidente sobre el papel, ¿cómo es capaz de anular el sentido crítico de miles de personas a diario? Pues mira, la clave principal, la puerta de entrada, es lo que los especialistas denominan el ilusionismo conversacional. Ilusionismo conversacional, me gusta el término. Es muy preciso. Y concretamente, se basa en una técnica muy antigua pero perfeccionada, que es la lectura en frío, o cold reading, como lo llaman los anglosajones. Vale, vamos a desglosar esto un poco porque me parece fundamental. ¿Qué es exactamente la lectura en frío, en este contexto digital? Bueno, la lectura en frío es literalmente una obra maestra de la manipulación psicológica. Aquí no hay magia ninguna, lo que hay es observación clínica pura y dura. Se fundamenta en algo que en psicología se conoce como el efecto Forer o efecto Barnum. Ah, sí, el efecto Barnum. Exacto. Consiste en esa tendencia tan humana que tenemos de otorgar índices altísimos de precisión a descripciones de personalidad o de situaciones que supuestamente se adaptan a nosotros de forma súper específica. Ya, pero que en realidad... Que en realidad son lo suficientemente vagas y genéricos como para aplicarse a una inmensa mayoría de la población. O sea, que el falso medium, por ejemplo, empieza la sesión lanzando afirmaciones deliberadamente ambiguas. Eso es. Te sueltan frases del tipo, percibo que has pasado por una etapa difícil recientemente, o noto que hay un conflicto no resuelto en tu entorno familiar que te drena la energía. Claro, quien no tiene un conflicto familiar o ha pasado por una etapa difícil es universal. O te dicen algo como, alguien que aparenta lealtad está generando sombras a tus espaldas. Bueno, a ver, aquí necesito hacer un momento de abogada del diablo. Venga, dime. Porque me cuesta encajar una pieza en todo esto. Si el estafador se limita a lanzar estos anzuelos ciegos, estas obviedades que aplicarían, no sé, al 99% de los adultos vivos, ¿cómo es posible que la persona que está al otro lado no se dé cuenta de que está haciendo ella todo el trabajo pesado de la consulta? Es una muy buena pregunta. Es que, si lo piensas, es como si el falso vidente funcionara como un algoritmo de machine learning en tiempo real. O sea, un algoritmo de prueba y error. Me encanta esa analogía, porque es que es exactamente así. El estafador escupe un output completamente aleatorio, una frase genérica, y luego se queda esperando a ver qué datos de entrenamiento le devuelve el usuario para ir afinando su discurso. Claro, se retroalimenta. Exactamente. El mecanismo es ese. El estafador habla relativamente poco en realidad, pero observa con la precisión de un cirujano.
En una videollamada, por ejemplo, está calibrando todo el tiempo. ¿Calibrando el qué exactamente? Pues analiza la tasa de parpadeo, las microexpresiones faciales, los pequeños cambios en el patrón de respiración, la tensión de los hombros. Todo cuenta. Lanza el anzuelo sobre ese supuesto conflicto familiar que decíamos. Ajá. Y si la persona desvía la mirada, o traga saliva, o suspira de forma casi imperceptible, el estafador sabe inmediatamente que ha tocado una fibra sensible. Recibe el feedback positivo, digamos. Eso es. Y entonces profundiza por esa rama del árbol de decisiones. Si, por el contrario, el rostro de la víctima permanece impasible o dice que no le suena... Cambia de tema rápidamente, supongo. Exacto. El supuesto medium descarta esa vía como si nada y pivota hacia otro tema genérico sin romper el ritmo, con excusas como, las energías son confusas hoy. O sea, se adapta en milisegundos basándose en reacciones involuntarias. ¡Qué barbaridad! Y supongo que el remate de esta técnica, el toque final, recae en el propio cerebro de la persona que consulta, ¿no? Sin duda. Al final, la mente humana detesta el vacío. Totalmente. Cuando alguien necesita desesperadamente encontrar significado a una tragedia o a un periodo de incertidumbre brutal, el propio cerebro actúa como cómplice del engaño, rellenando los huecos que faltan. Es como si el estafador dibujara, un boceto con 3 líneas sueltas, muy básicas. Sí. Y la necesidad enorme de creer de la víctima colorea el resto del cuadro ella sola, asumiendo en su cabeza que el vidente posee una información privilegiada que en realidad jamás ha verbalizado. Esa es la trampa perfecta. Esa disonancia cognitiva es el pegamento de la estafa. La persona sale de esa primera sesión inicial completamente convencida de que el vidente ha relatado su vida con un detalle asombroso. Cuando la realidad es otra muy distinta. Si cogiéramos la transcripción real de esa llamada, demostraría que fue la propia persona la que aportó absolutamente todos los datos específicos. Es fascinante y aterrador a partes iguales. Pero claro, esto es solo el principio, porque la investigación de García Bautista señala algo aún peor, ¿verdad? Sí, la cosa se complica. Y es que, aunque la lectura en frío sigue siendo una herramienta fundamental, la revolución digital ha engendrado un monstruo mucho, mucho más letal en este sector. La lectura en caliente, el hot reading. Exacto, la lectura en caliente. Porque claro, hoy en día ya no hace falta ser un maestro de la observación conductual, de perfilador del FBI, ni saber interpretar microexpresiones. No, para nada. Si el falso medium ya tiene abierto en la otra pantalla tu perfil de Instagram, tu Facebook, tus redes profesionales, ya no tiene que adivinar nada. Exactamente. La lectura en caliente transforma las suposiciones vagas en certezas absolutas. Y lo asombroso, leyendo la investigación, es ver cómo se ha industrializado todo esto. Ya no es buscar tu nombre en Google y punto. ¿Qué va? Existen verdaderos protocolos de recolección de datos. Los estafadores más sofisticados aplican técnicas básicas de inteligencia de fuentes abiertas, lo que en el mundo de la ciberseguridad se conoce como OSINT. Madre mía. Antes de que empiece la primera consulta en vídeo o por el chat de WhatsApp, ellos ya han mapeado por completo el entorno digital de la persona que va a llamar. O sea que hacen un espionaje previo sistemático en toda regla. Un barrido total. Rastrean las etiquetas en fotografías antiguas, cruzan los comentarios públicos que dejan familiares en las publicaciones, revisan las reseñas de los restaurantes que has visitado o si has donado a ciertas causas. Tienen un dossier completo. Es que es muy fuerte. Y claro, con todo ese arsenal, cuando empieza la sesión, el supuesto medium puede permitirse el lujo de mencionar, como quien no quiere la cosa... Sí, como de pasada. Que percibe, la presencia protectora de una abuela llamada Carmen. Exacto. O que visualiza una energía estancada de un viaje reciente que la persona hizo a las costas de Cádiz. Imagínate el impacto. Para la persona que está escuchando su propia vida, detallada así, por un extraño al que acaba de conocer. El sentido crítico sufre un apagón total. Se cortocircuita el cerebro. Totalmente. Si decíamos que la lectura en frío generaba intriga o curiosidad, la lectura en caliente genera directamente una fe ciega y devota. Se interpreta literal como un milagro extrasensorial. Claro, es que nadie piensa inmediatamente, anda, este tipo ha dedicado 20 minutos a rastrear el perfil público de mi cuñado. Nadie lo piensa en ese estado de vulnerabilidad. La mente asume de golpe que está ante alguien con un don real, con poderes. Y una vez que se instaura esa sumisión intelectual absoluta, el estafador ya tiene carta blanca, ¿no? Ahí es cuando empieza el verdadero negocio. Y creo que este es el momento de plantear la siguiente fase, porque es la evolución lógica del engaño. Una vez que te has ganado la confianza ciega de la víctima con estos trucos de salón digitales, ¿cuál es el paso para monetizar, para rentabilizar de verdad esa confianza?
Pues desgraciadamente la respuesta es la creación deliberada de un problema que solo ellos pueden resolver. Y aquí hay un giro narrativo brutal en la estafa. El tránsito hacia el miedo. Exacto. El falso vidente, que hasta ese momento encarnaba la empatía, la luz, la comprensión absoluta, de repente frunce el ceño. Adopta un tono grave, casi fúnebre. Cambia el guión por completo. Sí, empieza a diagnosticar la presencia de fuerzas oscuras. Ya no se trata de que tengas mala suerte o de que hayas tomado decisiones erróneas en la vida. Claro, eso no da dinero. Exacto. El diagnóstico muta hacia cosas como trabajos de magia negra, amarres, mal de ojo o entidades parasitarias que te han enviado exparejas rencorosas o familiares envidiosos. Es la introducción del veneno, literalmente. Y esto es una táctica de chantaje emocional pura y dura que a mí, sinceramente, me recuerda a una analogía muy de andar por casa. A ver. Es como llevar el coche al taller para que le hagan, pues eso, un cambio de aceite rutinario. Sí. Y de repente, el mecánico sale del foso con la cara desencajada, te mira a los ojos y te asegura que el eje central está a punto de partirse en dos y que si sacas el vehículo a la carretera sin pagarle 3.000 euros para arreglarlo ahora mismo, vas a sufrir un accidente mortal. Es una analogía perfecta. Generan una urgencia artificial paralizante para secuestrar por completo la capacidad de raciocinio de la persona. Pero claro, en vez de usar un coche, están jugando con la salud mental de la gente, con el bienestar de sus hijos o con su futuro laboral. Es maquiavélico. Lo es. Y esa generación de pánico es el pretexto perfecto para iniciar lo que el informe de García Bautista define como la estrategia de cobros escalonados. ¿Cobros escalonados? O sea, que no te piden los ahorros de tu vida en el minuto 1. No. El saqueo nunca es directo ni abrupto en sus primeras fases, porque eso espantaría a la presa inmediatamente. El diseño de la extorsión financiera es muy progresivo. Cuéntanos cómo funciona esa escala, porque es tremendo. Pues mira, el estafador te ofrece la salvación frente a ese mal gravísimo que te acaba de diagnosticar y empieza solicitando cantidades menores para sufragar los materiales de, digamos, un ritual de limpieza inicial. Cantidades que uno puede asumir. Claro, hablamos de 40, 60 o 100 euros para supuestas velas consagradas, inciensos de importación o amuletos y talismanes protectores. Al final es una barrera de entrada muy baja. Cualquiera que esté aterrorizado asumirá ese coste como un mal menor. Es como pagar la franquicia de un seguro para evitar un desastre total en tu vida. Pero el problema, y aquí está la trampa, es que ese primer pago es solo el billete de entrada al laberinto. A partir de ahí entra en juego lo que la economía conductual define perfectamente como la falacia del costo hundido. La falacia del costo hundido. Esto es clave en cualquier estafa piramidal o de este tipo. Totalmente. El núcleo de la estafa prolongada reside en esa falacia. Una vez que la persona ya ha invertido dinero, ha invertido tiempo y, sobre todo, ha invertido esperanza. Ya no hay marcha atrás en su cabeza. Le resulta psicológicamente insoportable admitir que ha sido engañada y que todo ese esfuerzo, ese dinero, ha sido en vano. Así que el médium contacta de nuevo a los pocos días, fingiendo un agotamiento brutal o una alarma extrema. Claro, te dice que la cosa es más grave de lo que parecía. Exacto. Comunica que el problema inicial era solo la punta del iceberg, que la entidad o la supuesta maldición está oponiendo una resistencia inaudita y feroz. Y lógicamente, la solución a esa resistencia requiere escalar la intervención. Ya no sirven unas velitas de 40 euros. ¿Qué va? Ahora hacen falta rituales nocturnos ininterrumpidos, sacrificios simbólicos costosos o mandar traer ingredientes extraños de otro continente. La factura pasa casi sin darte cuenta, de 50 euros a 500. Y luego a varios miles. ¡Qué barbaridad! Y me imagino que, llegados a este punto, si la persona titubea, duda o simplemente advierte que se ha quedado sin un duro en los ahorros... Ahí es cuando la empatía fingida desaparece por completo. Se cae la careta de buen samaritano. Totalmente. El estafador saca las garras y empieza a presionar psicológicamente. Amenaza con que... de dejar el trabajo espiritual a medias, las energías oscuras se van a multiplicar y van a recaer con toda su furia sobre los hijos, sobre la salud o la integridad física de la persona. Madre mía, qué crueldad. Y fíjate en un detalle importantísimo. Aíslan por completo a la víctima de su entorno, exigiéndole un secreto absoluto para que, supuestamente, el ritual funcione y no se contamine la energía. Ese aislamiento es vital para el delincuente, claro. Es de primero de secta, aislar a la víctima. Sí,
porque la víctima deja de consultar con amigos o familiares, primero por la orden del estafador, pero también por pura vergüenza y por miedo a arruinar el proceso. Se encierra en una burbuja donde la única voz de autoridad absoluta es la del estafador. Están totalmente a su merced. Es que en las investigaciones y los informes periciales se han documentado casos reales de individuos que han llegado a solicitar préstamos rápidos con intereses usureros, han rehipotecado viviendas o han vaciado los fondos universitarios de sus hijos bajo esta presión coercitiva constante. Es una espiral de terror que arrincona a la persona hasta asfixiarla financieramente, sin piedad. Y, sintiéndolo mucho, esto nos empuja, en nuestro análisis, hacia la fase más cruda y oscura de toda esta red criminal. El cruce de la línea penal, sí. Porque llega un punto de inflexión que es inevitable. Llega el día en que la persona, bien porque tiene por suerte un destello de lucidez, o bien porque literalmente no puede conseguir un céntimo más en ningún sitio, pues se planta y decide que quiere salir del juego. Así es. Y me atrevo a anticipar la trampa final basándome en cómo han operado estos individuos hasta ahora, con todo lo que has contado. A ver, dime. Porque durante todo ese larguísimo proceso previo de supuesta sanación y diagnóstico y de hablar a diario, el médium habrá pedido, de una forma u otra, pruebas de confianza, ¿no? Material comprometido bajo la excusa de necesitarlo para los rituales o para limpiar el karma. Exactamente, por ahí van los tiros. O sea, estamos hablando de fotografías íntimas, vídeos o incluso confesiones por escrito sobre infidelidades o secretos inconfesables de la familia. Tu intuición es correcta, y ese es el clímax del engaño. Es el punto donde el fraude cruza una peligrosa línea y salta directamente al terreno de la extorsión pura, tipificada así en el Código Penal. O sea, chantaje puro y duro. Sí. Bajo ese pretexto de crear un vínculo energético puro o de desnudar el alma ante los guías espirituales, el falso vidente ha ido recopilando, de forma meticulosa, un arsenal enorme de material altamente sensible de la víctima. ¡Qué retorcido! Y cuando la persona intenta cortar la relación o se niega en rotundo a realizar la enésima transferencia bancaria de miles de euros, pues la máscara de bondad espiritual cae por completo y sin ningún tipo de miramiento. ¿Y ahí es cuando comienza el chantaje abierto? Exacto. Es un secuestro reputacional en toda regla. El mensaje, me imagino, deja de ser místico y esotérico y se vuelve puramente mafioso. Del tipo, si no depositas el dinero en esta cuenta antes de 24 horas, estas imágenes explícitas y estas confesiones sobre tus problemas matrimoniales van a llegar al teléfono de tu pareja. ¡Qué angustia! O al correo corporativo de tus jefes, o van a estar publicadas en abierto en todas tus redes sociales para que lo vea todo tu círculo. La víctima se encuentra atrapada en una jaula de acero. O sea, el daño psicológico que esto provoca tiene que ser inconmensurable, porque ya no es solo que te hayan vaciado la cuenta, es el terror a perder tu vida social, tu familia, tu prestigio. El nivel de destrucción personal en esta última fase es abrumador. Y aquí hay un problema estructural que agrava muchísimo la indefensión de la víctima y que destaca la investigación, radica en la propia naturaleza y arquitectura de Internet. Claro, el anonimato. Cuando alguien, por fin superando ese pánico y esa inmensa vergüenza que siente, decide acudir a las autoridades para denunciar la extorsión, se enfrenta a un muro digital casi impenetrable. Porque claro, el falso chamán no tiene un local comercial físico en el centro de tu ciudad al que la policía pueda ir a tocar la puerta. Para nada, es un fantasma digital, un chiringuito montado sobre humo. En el mismo instante en que el delincuente sospecha lo más mínimo que las fuerzas de seguridad pueden estar husmeando, borra el perfil de redes con un simple clic. Y si te he visto, no me acuerdo. Destruye la cuenta de correo electrónico, da de baja el número de teléfono virtual y desaparece en el éter de Internet sin dejar el más mínimo rastro físico. Y lo peor es que, a la mañana siguiente, esa misma red criminal reaparece bajo un nuevo seudónimo exótico. Sí. Utilizando fotografías de archivo robadas, alojada en un servidor diferente y con un escaparate reluciente repleto de decenas de reseñas falsas de supuestos clientes a los que ha salvado la vida. O sea, un escudo perfecto. Y además, la deslocalización internacional es otro factor de impunidad terrible. La investigación de Bautista subraya esta auténtica pesadilla jurisdiccional que supone perseguir estos delitos. Porque pueden estar en cualquier parte del mundo. Exacto. Una persona aquí en España puede estar siendo extorsionada sistemáticamente por una red criminal súper organizada, cuyos miembros operan desde, no sé, un centro de llamadas clandestino en otro continente totalmente distinto.
Y el dinero, imagino que el rastro del dinero también lo complican. Se canaliza rapidísimo a través de un laberinto de cuentas de mulas bancarias o se convierte inmediatamente a criptomonedas súper opacas. Claro, intentar seguir ese rastro es un infierno burocrático. Los tiempos burocráticos y las comisiones rogatorias internacionales de la justicia chocan frontalmente con el pánico inmediato y urgente de quien está sufriendo el chantaje. Y al final, ante la perspectiva de ver su vida íntima y familiar destruida públicamente en cuestión de un par de horas, la inmensa mayoría de las víctimas prefiere ceder, guardar silencio y seguir buscando formas desesperadas de conseguir dinero. Desgraciadamente así es en un altísimo porcentaje de casos. Bueno, la verdad es que es una ingeniería del abuso terrible. Hemos visto cómo diseccionan las vulnerabilidades humanas, cómo instrumentalizan los sesgos cognitivos, automatizan el espionaje digital y terminan aplicando unas tácticas de extorsión que, son propias del mismísimo crimen organizado. Sin duda, es un entramado criminal en toda regla. Ante una arquitectura del engaño tan refinada, la prevención y la información pública se erigen como las únicas vacunas realmente eficaces. Totalmente de acuerdo. La información es vital. Así que, de toda esta casuística estudiada por los especialistas y las organizaciones de defensa del consumidor que cita la investigación, ¿cuáles serían los patrones inconfundibles, las grandes señales de alarma que deben hacernos cerrar la pestaña del navegador inmediatamente? Pues mira, los patrones son muy claros y repetitivos, así que es fácil identificarlos si se está atento. La primera gran bandera roja es la garantía absoluta de resultados. El 100% asegurado. A eso es. Cualquier anuncio, perfil en Instagram o página web que asegure un 100% de efectividad en la resolución de problemas hipercomplejos, que garantice el retorno de una expareja en 72 horas exactas o la curación de dolencias crónicas mediante rituales. Es un fraude absoluto y desde el minuto 1. Claro, la certidumbre total no existe, y menos en la conducta humana o en la salud. Nunca. La segunda gran señal de alarma es prestar atención a la asimetría en la conversación inicial. Quien acuda a este tipo de consultas, si es que lo hace, debe estar muy atento a quien aporta realmente la información de valor. Es decir, si el supuesto vidente lanza vaguedades y se queda callado. Datos que tú mismo acabas de soltar de forma involuntaria. Amigo, se está ejecutando una lectura en frío de manual. De libro. Y la tercera señal, deduzco por todo lo que hemos desgranado en este rato, tiene que ser el uso coercitivo del tiempo y del miedo, ¿verdad? Has dado en el clavo. Si de repente el diagnóstico en la consulta se vuelve catastrófico, si detectan de la nada maldiciones gravísimas que requieren una intervención financiera fulminante y súper cuantiosa, porque de lo contrario, si no pagas, ocurrirá una tragedia inminente. Estamos ante el paso previo al secuestro económico. Exacto. Esa prisa artificial es siempre la herramienta favorita del estafador para bloquear nuestro pensamiento analítico y hacernos pasar por el aro. La urgencia nubla la razón. La prisa y el aislamiento social son los dos grandes pilares de la recta final de este fraude. Ese intento constante de separar a la persona de su red de apoyo, prohibiéndole comentar el supuesto trabajo espiritual con su familia o amigos, bajo amenaza de anular los efectos. Es el preludio indiscutible de la manipulación a largo plazo y de la extorsión. Pues la verdad es vital dejar un mensaje claro para ir rematando este análisis a fondo, porque creo que hay un estigma muy grande alrededor de esto. Sí, lo hay. Atravesar momentos oscuros en la vida, buscar respuestas, anhelar cierto consuelo espiritual o emocional cuando parece que tu mundo se desmorona, eso no es un síntoma de debilidad ni de falta de inteligencia. Para nada, es una condición intrínsecamente humana. Exacto. La vulnerabilidad no es un defecto. Lo verdaderamente monstruoso, lo criminal, es que existan redes organizadas que hayan convertido esa necesidad tan legítima de esperanza que todos tenemos en una cadena de montaje diseñada fría y calculadoramente para saquear y extorsionar a personas en sus momentos de mayor fragilidad. Esa es la clave de todo. Y bueno, a lo largo de este rato hemos desmontado cómo estos estafadores construyen su autoridad usando técnicas de ilusionismo conversacional. Sí, la lectura en frío y en caliente. Hemos visto cómo explotan nuestro propio rastro digital en esa lectura en caliente para simular poderes insólitos, cómo transforman la empatía inicial en un terror paralizante para vaciar los ahorros, y cómo, finalmente, utilizan la vergüenza y el anonimato de la red para ejercer una extorsión criminal que no tiene piedad. Todo esto dibuja un panorama fascinante y aterrador sobre la psicología del engaño. Pero a mí me deja flotando una reflexión final que, si lo pensamos bien, va mucho más allá del mundo estrictamente esotérico. A ver, cuenta.
Hemos analizado cómo los estafadores realizan su espionaje previo, nutriéndose básicamente de nuestras fotografías públicas, de los comentarios, de los lugares etiquetados y de las quejas personales que volcamos en foros o redes sociales. Todo lo que dejamos por ahí tirado. Y en esta era de hiperconexión total, donde publicamos casi por inercia cada alegría, cada frustración, la mascota nueva, el viaje de fin de semana y lo que cenamos el viernes, pues nos queda una pregunta muy incómoda para llevarnos a casa y darle una vuelta a quienes nos escuchan. Desde luego. ¿Hasta qué punto no somos nosotros mismos, todos nosotros, los guionistas en la sombra de nuestros propios estafadores? ¡Qué gran pregunta! Quizás la verdadera magia negra del siglo XXI no resida en conjuros antiguos, en maldiciones familiares, ni en rituales a medianoche. Es mucho más terrenal. Quizás la magia más destructiva sea simplemente tener una conexión a Internet de alta velocidad, combinada con nuestra propia y voluntaria renuncia a la privacidad. Ahí lo dejo. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. Voces del Misterio Express.